El director de Casa Abierta es un conocido profesional de las ciencias del comportamiento humano, psicólogo, profesor universitario que ha sido el profesor Radamés de la Rosa, una persona ampliamente conocida por su participación en los medios de prensa, pero sobre todo por su presencia de muchos años en esa institución de tanto prestigio como lo es Casa Abierta. Con él vamos a hablar ahora, no probablemente mucho de Casa Abierta en el sentido de ver su rol tradicional y el cumplimiento de sus tareas, sino lo hemos invitado para escuchar su visión de todo lo que está ocurriendo en la sociedad dominicana como consecuencia de la pandemia que nos afecta desde marzo del año pasado. Casi estamos cerca de cumplir el primer año en esta situación muy particular, muy única, muy sui generis, y que ningún dominicano puede reclamar experiencia alguna en el pasado. Además, el profesor Radamés de la Rosa tiene la ventaja de que, como ha centrado un tanto su trabajo en sectores populares, de alguna manera él puede ayudarnos a entender lo que está ocurriendo en esos sectores de la sociedad dominicana, sectores muy importantes, muy poblados, muy llenos de jóvenes, y donde además hay una serie de características muy propias que no se ven en otros sectores de la vida nacional. De manera que les invito a que me acompañen en esta entrevista, en esta conversación con el profesor Radamés de la Rosa. Profesor, ¿cómo se siente? ¿Cómo está usted? ¿Rosadito? Cuando uno está rosado, hay vida. Bueno, muy bien, gracias, muy bien. Dicen que cuando uno está vestido de rosado, o está muy enamorado, o está dándole un gran respaldo al movimiento feminista. Ya, bueno, ambas cosas. Ambas cosas. Sí, ambas cosas. Bueno, se le ve muy bien. Parece que la pandemia, en términos de salud y de tranquilidad, no le ha pasado un mal rato, aunque yo sé que usted es un hombre tan preocupado por su sociedad, que de alguna manera está viendo con preocupación todo lo que está ocurriendo. Usted, en términos personales, ¿cómo ha pasado todos estos meses? Me imagino que un tanto recluido en su hogar, trabajando teletrabajo, o está trabajando de manera presencial o semipresencial. ¿Cómo se va desenvolviendo la vida suya? Usted vive en un sector popular de la ciudad, ¿no? En Capotillo, ¿no? Simón Bolívar. En Simón Bolívar. Sí. Bueno, pues sí, la pandemia nos ha cambiado la vida a todo el mundo. En mi caso, por condiciones de salud previa, de diabetes, hipertensión, casi 69 ya, en febrero ahora 69. Hombre joven. He tenido que tomar mucha precaución para evitar contagiarme, y la organización misma ha tomado la decisión de trabajar a distancia, algo que nunca habíamos hecho. Por ejemplo, el área de psicología, trabajar a distancia a través de videollamadas, a través de plataformas como Zoom, para poder mantener el distanciamiento con las personas sin dejar de acompañarles, ¿no? Y en mi caso, pues voy a la oficina muy pocas veces, porque la parte administrativa no se puede cerrar. O sea, vamos a trabajar la parte administrativa con el equipo de administración, y voy a hacer alguna lectura y algunas cosas que tengo que escribir ahí más tranquilo. Pero en general me voy de la oficina para la casa. Exacto. Y allí estoy trabajando el día a día. La experiencia de trabajar como trabaja el arma del psicólogo es la palabra. La palabra. Lo que los griegos llamaban la palabra sanadora. Sí. ¿Cómo es la experiencia para un psicólogo trabajar su profesión a través del teletrabajo? Bien, yo en la práctica no estoy haciendo hace tiempo trabajo de psicología directamente. Sí, tengo un equipo que hace esa labor, pero ha sido muy retador para la gente del área de psicología. Es un gran desafío poder
mantener la relación con el paciente o con la paciente a través de una pantalla de televisión o un celular, ¿no? Ha habido que adaptar mucho para poder lograr como mantener esa relación que siempre es mucho más cálida, aunque no esté tocando a la persona, la tiene al frente y ve sus gestos, es diferente a los gestos, el lenguaje gestual, sí, diferente a lo que va diciendo y lo que va gesticulando, ¿no? Todo eso es parte del proceso que el psicólogo toma en cuenta cuando está trabajando, ¿no? Y eso a través de la pantalla se hace más difícil. Se reduce bastante. Sin embargo, todo tiene su parte positiva. El hecho de que ahora las personas no tengan que trasladarse al consultorio les facilita mucho a las personas cuando tienen una demanda que hacer. Le complica más la vida al psicólogo o a la psicóloga porque las personas llaman a cualquier hora, porque necesitan que conversar con alguien en un momento determinado. En estos tiempos donde la gente está muy tenso, con mucho estrés por el tema de la pandemia, el confinamiento, a nosotros nos ha aumentado de manera exponencial la demanda de asistencia, porque es mucho más fácil para la gente decir, ahora mismo necesito hablar con un psicólogo, no tengo que hacer una cita, sino que llamo inmediatamente por teléfono a mi psicólogo y me atiende, porque no tengo está en su casa trabajando. O sea, es una, digamos que de doble vía. La dificultad que genera el tener la distancia, pero también la facilidad que le genera a la gente no tener que ir al despacho para tratarse. Y hemos tenido una experiencia muy bonita este año. El año pasado, bonita entre lo que cabe en la situación en que estamos viviendo. El año pasado nosotros tuvimos una demanda de atención muy por encima de la que teníamos en la parte presencial. Porque, como le digo, la gente tiene mayor facilidad y entonces pues se siente más cómodo y a veces incluso menos intimidado cuando va al psicólogo por primera vez, que no te conocen, que no se conocen. A distancia te sientes más seguro de poder exponer lo que piensa. Y creo que es una experiencia que habrá que evaluarla con más detenimiento posteriormente, porque yo creo que la normalidad va a ir en ese camino. Posiblemente, aunque podamos tener actividades presenciales, mantendremos esa modalidad, porque vemos que puede resultar muy provechoso para algunas personas. Le iba a preguntar, pero de alguna manera usted ha respondido parte de la pregunta, si todo esto que se dice, lo dicen psicólogos, psiquiatras, y particularmente lo ha dicho de una manera reiterada la Organización Mundial de la Salud, que en el área psicológica, emocional, lo que llaman la salud mental, los efectos de la pandemia pueden ser o están siendo más nocivos que los mismos efectos físicos. ¿Esto es un poco de hipérbole, de exageración, o las cosas andan cerca de ahí? No, yo creo que es real. Fíjese qué pasa. El contagio por la COVID-19 son altos. Las personas que se enferman no son todas. No son todas. O sea, muchas personas se contagian y pasa la pandemia, pasa el virus sin mayores consecuencias. Dolorcito de cabeza, un poquito de fiebre, a veces ni siquiera fiebre, o sea, solamente pierden la capacidad de oler, de saborear, y se le va en poco día, se le quita. Otros se enferman y hasta puede ser que fallezcan. Pero todas las personas están afectadas emocionalmente por la situación de confinamiento, por el miedo a contagiarse, por la cantidad de información y desinformación que circulan en medios sociales, sobre todo en las redes. El WhatsApp es un mecanismo de comunicación que está activo 24/7, como dice la gente. Y la gente envía información. Yo conozco una persona que ha estado muy depresiva, a la que yo le he recomendado, deja de escuchar noticias. Exacto. Deja de estar pendiente de lo que está sucediendo, porque el miedo se exacerba cuando tú estás pendiente. Entonces, yo creo que la OMS hace bien en señalar, y lamentablemente en nuestros países
no son temas que tienen el interés de las autoridades. El área de psicología del Ministerio de Salud Pública, el área de salud mental, está pobremente atendida, pobremente cubierta por profesionales muy pocos y con un entrenamiento también muy limitado en el tema de salud mental. Y ciertamente lo que está sucediendo ahora, ayer leía, por ejemplo, que la OMS planteaba justamente que las consecuencias, los efectos de la pandemia, por largo que sean, no van a ser tan largos ni tan fuertes como la consecuencia que va a tener, no solamente en el área psicológica, obviamente, el tema de la pobreza, el crecimiento de las dificultades para la población. Muchos efectos sociales. Muchos efectos, mucha gente desempleada, mucha gente desubicada. Pero en el plano emocional, en el plano psicológico, sin duda que eso va a traer consecuencias, le está trayendo consecuencias. Ha habido un aumento en la violencia intrafamiliar, se ha denunciado, se ha anunciado, se ha planteado. Nosotros como organización hemos estado trabajando a través de actividades a distancia en cómo fomentar las habilidades para la vida, cómo practicar las habilidades para la vida en medio de la pandemia. Hemos editado una guía de trabajo para la familia, intentando dar un aporte, entregar algo que la gente pueda utilizar en familia para poder manejarse las tensiones que allí se están generando. Yo decía estos días con un amigo, nunca he estado más de un día detenido en una cárcel. Yo me imagino cómo es estar condenado a una prisión prolongada. Porque el estar en mi casa permanentemente, al principio decía yo, bueno, a mí no me afecta mucho el confinamiento, porque a mí me encanta estar en mi casa. Yo casi no salgo de mi casa, a no sé que vaya al trabajo. Pero ya el tener que estar en mi casa permanentemente, obligado, me genera tensión y me doy cuenta a veces que estoy reaccionando ante situaciones que no voy a reaccionar así, y es el estrés que me está causando. Y es una persona que tiene conciencia de lo que significa la salud mental, que entiende, que sabe que debe cuidarse, pero imagínate la mayoría de la población que no ha sido educada en educación para la salud, que no sabe cómo cuidarse, que hablemos del tema social, que su casa solamente es para ir a dormir. Exacto. Porque su casa no tiene condiciones para estar allí. Correcto. Es una casa pequeñita, a la ladera del río, en condiciones de mucha precariedad. Esa persona le pedimos quédate en casa. Y entonces, ¿en cuál casa se va a quedar? Que en realidad le estamos diciendo, quédate en la acera, quédate en la calle de enfrente, o en el patio si lo hubiere, o quédate en el play con los demás muchachos. Porque a veces lo que hay es un play. Patios quedan pocos ya, ¿eh? Ya patios quedan pocos, Sí, ¿no? porque casi todos los patios se han convertido en viviendas. En viviendas, sí, exactamente. Te ve una casa al frente y detrás hay 12 o 13 viviendas pequeñas de una familia, una madre soltera. O sea, es una condición de estrechez que la gente vive. Y todo eso afecta la salud emocional de las personas. Indudablemente que el tema de invertir en salud que se está planteando como una prioridad que deben los gobiernos del mundo empezar a tomar en cuenta, debería empezar por el tema de la salud mental. Y dentro de la salud mental, ¿cuáles serían o cuáles son los principales males que están tomando lugar, que se están viendo? Depresión, violencia, estrés, enfermedades somáticas, ¿cuáles son? Mire, los seres humanos somos, como dicen de manera popular, somos un universo cada uno. Sí, exacto. Y cada ser humano reacciona diferente ante situaciones estresantes como las que estamos viviendo. Entonces depende de lo que le llama la comorbilidad, o sea, el tipo de problema que usted tenga previamente. Una persona que tiene una personalidad depresiva, en esta época esa personalidad se exacerba y posiblemente tenemos que estar pendientes de esa persona mucho tiempo, porque la depresión es una de las principales causas de suicidio en el mundo. ¿Pero qué es lo que más frecuente se está viendo? Yo creo que hay mucha gente estresada en el plano de la depresión, gente que se ha deprimido mucho por
por lo que está sucediendo, y gente que ha desarrollado conducta agresiva por la misma situación de inseguridad, el miedo, el estrés, le genera, ¿no? Sí, claro, se producen esos estallidos que muchas veces afectan. Mire, mi nieto Diego tiene 5 años y cuando llega a mi casa es un torbellino. No se para, eso. Cuando va conmigo en el carro tengo que poner el seguro de niño, cerrar por los cristales porque él no se queda tranquilo. Imagínense una familia con 2 o 3 niños en la casa permanentemente. ¿Cómo se llama él? Diego. Con 2 o 3 Diego. Sí, con 2 o 3 Diego en la casa. Una familia con 2 o 3 niños en la casa. Que no esté acostumbrada a tenerlos, ¿no? Porque están en la escuela. Exactamente. Generalmente son las maestras, las cuidadoras que bregan con estos niños en el día a día. Es una familia con que la mamá va y deja al niño con la abuela. Con la abuela. Que ordinariamente no lo hace. Y entonces se le juntan 2 o 3. Entonces, todo eso, imagínate con una familia con toda la vida cambiada y una persona con un problema psicológico subyacente que se exacerba en medio de esta situación. Yo creo que si los gobernantes fuesen inteligentes, que a veces no duda que lo sean por cómo actúan, el tema de la salud mental debería estar en primer lugar, pero eso no se ve. No es prioridad en nuestros países. No es prioridad, no se ve y sencillamente después tenemos que luchar con las consecuencias de esto, con los resultados de esto. Incluso se ha echado en falta que ni siquiera a la gente que, como se dice, está en la primera línea luchando con los enfermos, como son en este caso los médicos, las enfermeras, los bioanalistas, los camilleros. Usted sabe lo que es pasarse el día como camillero, entrando al hospital personas graves y sacando del hospital cadáveres. Pasarse el día en eso y que luego no haya ningún tipo de asistencia emocional para esa gente, ni para los médicos, ni los enfermeros, ni los bioanalistas. Yo pienso que es muy duro el médico que tiene la misión de salir a informar a los parientes de los enfermos su estado, cómo va evolucionando, como están haciendo en muchos hospitales, que salen afuera, los parientes esperan en un lugar, van, le explican, y cuando usted tiene que decir el suyo falleció, debe ser personalmente algo lacerante. Nosotros hablamos del área psicológica, hablamos del descuido de los cuidadores. Exacto. Es necesario cuidar a los cuidadores. Sí. Porque mi sobrina, que es médico, cardiólogo, le comenta a mi hermano que la vida que está pasando el médico en estos centros, el estrés que aunque viven, el miedo a contagiarse, muchos se han contagiado, mi sobrina se contagió finalmente después que pensaba que no iba a pasar. Y cuando tú terminas el día, no es que el día siguiente va a ser diferente. Exactamente. O sea, que va a volver al día siguiente a lo mismo. Así es. Entonces, esa persona, ¿qué atención le estamos prestando? No es un robot que está allí trabajando, es un ser humano. Igual al que está enfermo. Sí. Entonces, eso realmente es un tema que en nuestro trabajo como organización estamos planteándonos seriamente. ¿Qué va a ocurrir? O sea, nosotros no tenemos la capacidad, la sociedad no tiene la capacidad de responder ante la demanda que estamos teniendo y que vamos a tener más adelante, ¿no? El sufrimiento que ha generado la cantidad de personas que han fallecido, cómo esa persona la vamos a ayudar para que pueda superar, pueda manejar esa contingencia que se le ha presentado en su vida inesperadamente. Son temas realmente gruesos que lamentablemente en nuestros países no le prestan atención. No hay recursos para eso. De hecho, usted sabe que las inversiones... Y probablemente no hay la visión tampoco. La visión se genera a partir de que tú tienes gente formada dentro del Estado que están trabajando en esa línea. Aquí tenemos hace muchísimos años una inversión tan pobre en salud mental en el presupuesto de salud pública, que en un estudio que se hizo hace unos años, la hizo salud pública con la OEA, se encontró que apenas el
8% del presupuesto de salud pública es el que se destina a salud mental. Y el 50% de ese .8 se lo llevaba al hospital psiquiátrico. O sea que es prácticamente cero. Cero lo que se está invirtiendo. Cero, sí. Vaya usted a un hospital probablemente público. Hay regiones con ningún tipo de inversión. Con ningún tipo. Vaya usted a un hospital público donde hay 2 o 3 psicólogos trabajando, sí, un psiquiatra. Vaya y pida una cita. En 3 meses, 4 meses le van a dar la cita. Así es. La salud mental, la salud en general, no puede esperar. Es como el tema de la justicia. La justicia demorada es justicia denegada. Exacto. Pues eso pasa con el tema de la salud también. Una salud que no es atendida en el momento que tiene que ser atendida, pues no es salud. Vamos a ir a una pausa para seguir esta entrevista tan interesante con el profesor Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta, quien nos está ayudando a entender qué está ocurriendo en la sociedad dominicana en términos de salud mental como consecuencia de la pandemia. Profesor Radamés de la Rosa, la verdad es que esta pandemia de manera paralela ha hecho como una especie de radiografía de la humanidad, pero vamos a quedarnos con la parte nuestra. Cosas ya sabidas por estudios y por observación, ahora la estamos viendo con toda su crudeza y con toda su intensidad frente a nosotros. Por ejemplo, quiero caer en el tema de los varios países, las varias sociedades que hay en la sociedad dominicana. Usted decía que hay una porción que es muy grande, digo yo, de la sociedad dominicana a quien cuando se le dice quédate en casa, no se le está diciendo lo mismo que al que vive en un sector de clase media o al que vive en un sector de clase alta. Cuando usted le dice a una persona de clase media quédate en casa, le está diciendo quédate en el lobby, quédate en el patio español, quédate en tu oficina, quédate en tu cuarto con tu televisor, con tu computadora, con tu teléfono. Desde allí habla con tus amigos, después al mediodía almuerza, o a la 1, o a las 2, a las 3 de la tarde, reposa, descansa, ve tu serie de película o tu serie de novela, después tiene una conversación en Zoom con un grupo de amigos o de amigas. Pero hay un sector que, según los estudios demográficos, es más del 50% de la población, para quien quédate en casa, ¿qué significa? Una casa con 2 habitaciones, una casa con una habitación, donde tú tienes, en esa habitación tienes la cocina, tienes el aposento, tiene un mueblecito uno, que es la sala, tiene tu ropero, que es cama por la noche, hay una camita que o la cierra asando o la abre, etcétera, según tu habilidad, y de día tú sales a buscártela, a ver dónde encuentras el pan, sea hombre o sea mujer. Eso que llamamos hacinamiento. ¿Cuán difícil hace el hacinamiento cumplir con los protocolos y con las normas para evitar ser contagiado con el coronavirus? Muy difícil, para no decir que imposible. Ya. Porque, fíjese usted, el tema del hacinamiento, el tema de las condiciones de precariedad con que la gente vive en las comunidades más empobrecidas del país, mucho en Santo Domingo, los barrios de Santo Domingo, la parte más nueva de esos barrios donde la migración ha sido más reciente. Ahora no se puede decir solo la parte norte, ahora es todo lo que rodea la ciudad, todo, Santo Domingo. Sí, todo, exactamente. Las condiciones en que esa gente vive, desarrolla su existencia, es una condición totalmente inhumana. La mayoría, como usted plantea, es el día a día. O sea, no es gente que tiene un empleo y que recibe una remuneración por ese empleo, por esa función que desempeña, o que tiene derecho a unas vacaciones, que tiene...
¿no? Es gente que trabaja de lunes a domingo, porque el día que no trabaja, ese día no tiene para comer. Exacto. O sea, es una realidad que la vive mucha gente en este país, mucha gente. No es un barrio, es una gran población. Se calcula más de la mitad de la población que vive en esas condiciones. Y en estos tiempos, por ejemplo, fíjese que usted que muchas de estas familias son familias de una mujer con sus hijos. Sí. Porque 30% de los hogares dominicanos son dirigidos por mujeres. Mujeres que también trabajan, exacto, o en la calle, en una casa de familia, en el servicio, y que han perdido mucho sus empleos también. Sí, sí. Y que están en la cotidianidad pasando muchas dificultades en términos de la realidad misma económica, en la parte emocional. Todo esto, cuando usted hace una campaña sobre medios de comunicación planteando la necesidad de que las personas tomen distancia física, que se laven la mano con frecuencia, de que usen mascarilla, todo eso es muy difícil de cumplir en esta población. Bueno. Por la condición de precariedad y por el tema de educación también. Exacto. Sí, a las personas en una sociedad como esta no se le enseña, no se le educa para la salud. No hay en la escuela, que es muy precaria, la escuela pública es tremendamente precaria en el país, no hay una educación en las habilidades sociales, en las habilidades para la vida, en la educación para la salud. Mira lo que ustedes y los sociólogos y psicólogos llaman la subcultura de la pobreza. Exactamente. Que no le permite a estas personas desarrollar esas capacidades, que diga, tengo que cuidarme, o todavía un poco más. Si no tienen agua. No tienen agua, no puedo invertir en comprar una mascarilla porque con eso voy a desayunar, voy a comer. Eso del distanciamiento físico pues no se nota, o sea, la gente quiere estar cerca uno del otro. Exacto. Está cerca porque por necesidad aprendió a estar cerca y es difícil lograr que estén distanciados. Todos esos temas, yo creo que la misma precariedad social en las comunidades, el mismo desinterés que ha habido de los gobernantes dominicanos en generar espacios de articulación en las comunidades, que ahora pudieran ser. De hecho, hay una experiencia que leí estos días en la prensa en el barrio de La Sursa, que han estado trabajando en la comunidad. Lo han hecho diferente. Eso debería ser, la famosa junta de vecinos que existe en la comunidad, deberían ser una punta de lanza muy importante en este momento para generar en las comunidades el empoderamiento que ellos necesitan y trabajar. Debió ser lo que el gobierno hiciera, sobre todo, profesor, porque hay una experiencia anterior a la de La Sursa, que es la de San Francisco. Recuerde que al inicio de la pandemia San Francisco ponía a los muertos. Sí. Y tanta preocupación hubo que el superexperto, como se le llamaba, el doctor Báez, que lo trajeron creo que de Atlanta o de Georgia, y entonces él dijo, no, esto hay que darle una respuesta comunitaria. Y trabajó allí con todo el mundo, desde las instituciones públicas hasta las instituciones de base en los sectores populares de San Francisco. Y San Francisco a las 3 o 4 semanas dejó de estar poniendo los muertos. Y luego vino el caso de La Sursa. O sea que hay ya toda una experiencia de que ni el médico, ni el psicólogo, ni el policía, ni el militar, ni el funcionario público puede estar presente en la vida de una comunidad, sobre todo si es una comunidad popular. ¿Quién es la única persona que sabe dónde está quién y quién está enfermo y quién no? ¿Dónde está el viejito? ¿Dónde está la viejita? ¿Dónde está el hipertenso? ¿Dónde está el diabético? ¿Dónde está el que sufre los riñones? ¿Dónde está el que necesita silla de ruedas para caminar? El comunitario. La fuerza de la comunidad. Lamentablemente, como hemos dicho anteriormente, son los principales guardianes de sus espacios. Sí. Pero no se le ha tomado en cuenta nunca. Yo pienso que se le tiene miedo al empoderamiento de las comunidades,
se le tiene miedo a que esta gente luego utilice ese poder para otras cosas y no se le fomenta. Pero en estas circunstancias uno se pregunta, ¿cómo es que en estas comunidades no tenemos una vinculación con la política pública que se está ejecutando del Gabinete de Salud del Estado, con esta población? Con esa, la hemos destruido, no hemos fomentado, hemos politizado en el mal sentido de la palabra estas organizaciones. Mucha gente anda buscándose lo suyo con el partido que ya está en el poder, pero no pensando en su comunidad y desarrollando estrategias de trabajo allí en la comunidad para lograr manejar de manera más adecuada esta situación. Yo pienso, profesor, en una visión de tipo metodológica. Ordinariamente, el político ve la sociedad como una sociedad homogénea y no entra en las particularidades y no diseña políticas, como se llama, asimétricas, sino simétricas, como si todos fuera lo mismo. Igual. Pienso que hay un funcionario en el gobierno que nunca ha pensado así, porque sus trabajos reflejan el valor que para él tiene la asimetría, que es Miguel Seara Hatton. Todos sus trabajos como economista y como cientista social en general expresan la asimetría que tiene cada sociedad, y él es, lo menciono a él porque él es el único economista dominicano que ha obtenido la oportunidad de trabajar todas las provincias del país y descubrir todos los problemas sociales, económicos, de salud, y lo hizo desde el PNUD. Sí. Y nos entregó un tomo de cada provincia con todo eso. Entonces, el gobierno, si sabe que su sociedad no es una, sino múltiple, tiene que trabajar con múltiples metodologías de acuerdo al lugar. No es lo mismo un programa anti-COVID para el ensanche Piantini que para la Sursa. No puede ser igual. No. Y lamentablemente ese tipo de experiencia, ya ahí, usted me acaba de precisar un poco más lo de San Francisco de Macorís, eso, como ocurrió en Estados Unidos, cuando la guerra contra las pandillas, contra la violencia, fue Giuliani el que salió siendo la figura, pero fue Boston y otras ciudades las que lograron, con la intervención comunitaria, bajar los niveles de violencia. Correcto. Sin matar a nadie. Exacto. O sea, ¿cuáles son las experiencias que se enarbolan como exitosas? Aquellas que han sido las tradicionales y que son de alguna manera potencializada por una buena comunicación, por unas buenas relaciones públicas. Pero ¿cuáles son las experiencias que realmente son exitosas? Son las que la gente se involucra. Pues en el caso del que estamos hablando es muy claro, pero por ejemplo en el tema que trabajo como Casa Abierta, en el tema de las drogas, todavía en el tema de la droga en el país, las personas que usan sustancias son o delincuentes o personas que le tenemos que tener miedo y hay que alejarlo de nosotros. No son personas que necesitan la atención de salud. Exacto. No son personas que deben recibir como un ser humano cualquiera el respeto a sus derechos. Esos temas siguen estando como flotando entre algunas personas, pero quienes tienen que dirigir, diseñar la política pública no lo tienen en cuenta. Entonces por eso tenemos más problemas. Porque yo digo lo mismo en el caso de los feminicidios. Nos contentamos con decir que es un problema de machismo, pero no todos los hombres, siendo machistas todos como somos, educados en el machismo, no todos hacemos lo mismo. Así es. Entonces hay que ver por qué uno lo hace y otro no. Hay que entrar en ese mundo y ya al que es un feminicida, preguntarle y estudiarlo a fondo. ¿Por qué, mi hijo, tú hiciste eso? Y ir descubriendo en la sociedad esa particularidad en algunos hombres que reaccionan así y otros no. Y la participación de la gente, como usted señalaba, muy bien descrito en el entorno. O sea, si somos una comunidad y estamos pendientes de todo eso que usted mencionó, porque obviamente el presidente, el ministro, el alcalde, no puede estar en todos los sitios, pero sí hay mucha gente que está en cada sitio, que puede trabajar y que puede recibir una capacitación, un entrenamiento, un apoyo
para desarrollar allí las estrategias que permitan. A veces es difícil mencionar experiencias de otros países, pero por ejemplo uno ve lo que está ocurriendo en Cuba con la pandemia y dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué allí hay tanta diferencia con lo que ocurre en otros países? Exacto. Porque hay una estructura de salud funcionando allí. Correcto. Que tiene, en nuestro barrio hay dispensarios médicos, generalmente apoyados por salud pública, pero generalmente son experiencias de una iglesia, de una comunidad, pero el Estado mismo no se involucra en que ese dispensario médico tenga la capacidad para convocar y para desarrollar con la comunidad una salud preventiva en todo lugar. Lo primero que hace es que se establecen allí y el que no va, no hay contacto con él. O sea, no se sale detrás del enfermo o del potencial enfermo, o del que usted no quiere que se enferme. Así es. Siempre como periodista tengo la experiencia porque trabajé mucho en mis años de reportero en Guachupita, haciendo reportajes, en Sabana Perdida, la iglesia Nuestra Señora de América Latina, en los barracones que después del 78 se llevaron al lado de Sabana Perdida, que creo que todavía están ahí, en los Alcarrizos. Y yo decía a los otros compañeros, tú vas a hacer un reportaje, busca al sacerdote, porque el sacerdote conoce la vida del barrio, la conoce al detalle. Lamentablemente el funcionario gubernamental no la conoce al detalle, como tampoco los sociólogos modernos y, con el permiso suyo, los psicólogos modernos tampoco, porque son gente que prefieren trabajar con las estadísticas. Para ellos la comunidad es una estadística. Sí. No es la persona de carne y hueso. Que el sacerdote, y ahora están tratando de hacerlo algunos pastores, llegan allá y conocen y hablan y van y visitan. Y le puede decir, miren, en esa calle ahí proliferan miembros de tal familia que vienen de Salcedo. Allí, por ese proceso migratorio, ¿no? Entonces, los gobiernos deberían utilizar lo que se ha llamado siempre la fuerza de la comunidad. Toda comunidad tiene un valor, un activo, una fuerza, una capacidad de hacer cosas. Siempre recuerdo al padre Cela que decía, ¿usted quiere saber qué quieren los pobres? Pregúntele a los pobres. Pregúntele a ellos, así es. Saben más que nadie. ¿Usted cree que a una escuela él le dice, no, aquí lo que primero necesitamos es agua potable, por ejemplo? Porque está viendo el agua que están tomando todos los días y que él mismo toma. Sí, es así. De manera que por ahí quizás hay una gran falla en todos estos países, porque ya la pandemia se está expresando en el tercer mundo como esperábamos al principio, que nos extrañaba mucho en todos estos países que en los sectores populares la pandemia no estuviera atacando por sus condiciones. Y ya los muertos, la mitad de los muertos están en las Américas, que somos nosotros. Así es. Profesor Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta. Casa Abierta, como otras instituciones, ha tenido que ayornarse en el lenguaje de la iglesia, ¿no? Rápidamente adaptarse a la nueva manera de trabajar, a la nueva realidad, perdón. Creo que eso es inteligente. Y usted sugirió ahorita que probablemente ese estilo de trabajo no va a desaparecer y que ya ustedes descubrieron una manera de compartir lo presencial con quizá un resultado mayor, porque se han dado cuenta que la gente tiene no más facilidad, sino quizá más apertura de concurrir donde el psicólogo por esa vía, que entrar allí tímido, que no quiere que nadie lo vea, porque todo el que habla con un psicólogo, con un psiquiatra, es porque no anda bien del tutú, ¿no? Sí.
¿Usted piensa que ya va pensando que buena parte de la sociedad andará por ahí en el futuro y cómo nos cambiará eso en algunos aspectos? Porque usted tendrá entonces más tiempo para estar con su señora esposa, con Diego y con los vecinos. Sí, sí. Yo creo que en el mundo se habla de que va a cambiar, está cambiando todo. O sea, siempre ha sido así, la humanidad ha avanzado a saltos, ¿no? Ya. En situaciones de crisis, siempre, como dicen los chinos, también es oportunidad. Sí. Y realmente la organización ha tenido muy rápidamente, hemos recurrido incluso a colegas del área de psicología, recién graduados, que están trabajando en un área que no era el área clínica, lo hemos involucrado en el área clínica porque estando en la casa no hay trabajo en las comunidades. Ya. Y entonces esos compañeros y compañeras han ahí sobre la marcha metido al área clínica a atender a las personas que están demandando. O sea, hemos logrado por lo menos 4 profesionales que no trabajaban en el área de psicología directamente, que ya están involucrados en ella. Y el personal ya antiguo que tiene mucha experiencia sigue allí. Lamentablemente no tenemos la presencia de los voluntarios y voluntarias que vienen de las universidades a formarse con nosotros y que le daban a la sociedad un gran servicio a través de Casa Abierta con el tiempo que dedicaban. Pero yo creo que la organización tiene que hacer, todas tenemos que hacer una reflexión muy, muy seria sobre cuál va a ser a partir de que no sabemos cuándo se llegue a normalizar un poco la situación. Las vacunas parece que van a ser un poco difíciles que lleguen temprano a estas zonas del mundo. Quizás nos tomemos el resto del año, yo pienso. En lograr eso. Y entonces, en este tiempo, pues fortalecer lo que se estaba haciendo. El próximo viernes tenemos nosotros ya una actividad reiniciando el año del 2021, una actividad a distancia sobre el tema de la salud mental, cómo cuidarnos en salud mental en estos tiempos de pandemia. Y vamos a seguir haciendo todas esas actividades con la familia que acompañamos, con la gente que se conecta a través de las redes sociales a nuestro programa. Y continuar por ahí va a ser, pienso, no es que hayamos hecho una reflexión ya a la organización como tal, va a ser creo que una modalidad que se va a mantener, por lo que decía hace un rato, porque para mucha gente es más fácil, aunque no es lo mismo. Obviamente que nosotros como psicólogos preferiríamos tener a la persona conversando frente a nosotros, pero no es lo que yo prefiero, sino la realidad que tenemos en estos momentos. Y creo que nuestra organización va a tener que pensarlo muy bien porque hay un área que está todavía paralizada, que es el trabajo en las comunidades, que hemos dicho lo valioso que eso debe ser, o que es. Eso tenemos que repensarlo, porque no tenemos espacio ahora para convocar una reunión en la comunidad, con líderes comunitarios, con jóvenes, porque los riesgos de contagio son todavía muy altos. Sí. Pero ¿qué va a pasar más adelante? La Escuela Cultural en San Francisco de Macorís, que es un proyecto de educación con jóvenes de comunidades marginales en el área en las artes, el tocar instrumentos, el teatro, la danza. Eso no se puede hacer a distancia, o es muy difícil hacerlo a distancia. Pero tendremos que buscar fórmulas porque la institución... Y hay escuelas de música que están funcionando a distancia en algunas plataformas como Zoom. Claro, hemos empezado nosotros a hacer algo a ese nivel, pero le decíamos un rato, las limitaciones que muchas veces tienen los jóvenes de esas comunidades no les permite tan fácilmente. Que ha sido el problema del Ministerio de Educación con el avance del programa del año, ¿no? Que de nuevo recurrimos a lo que usted observaba. Se pensó que todos éramos iguales y ocurre que hay una porción tan importante de la población estudiantil que no tenía lo que educación tontamente, digámoslo así, asumió que tenía. Sí, esa es la realidad. Y a la educación se le olvidó que los papás de esa zona del país, zona social, no geográfica, no podían detenerse a enseñar a los hijos, no solo porque ellos en general tienen unos niveles educativos inadecuados, sino porque lo que usted dijo, tenían que salir a buscársela día a día. El día a día, esa es la realidad. Entonces yo creo que
será de aprendizaje para todo lo que está sucediendo. Y como obviamente. hemos visto fotos, los niños encima de la cama como escritorio. Sí, sí, es así. Pero bueno, vamos a ver cómo Sí, ojalá seamos capaces de aprender, pero aprender para transformar, no para quedarnos con un aprendizaje académico. Desde el punto de vista social y político no tiene sentido aprender mucho de esta experiencia pandémica para ir a compartirlo en las aulas universitarias, sino para transformar esa realidad. para transformar, para cambiar. Transformar esa realidad. Profesor, y en el caso de la política pública en relación con Casa Abierta e instituciones que como ustedes trabajan en planos diferentes, el tema del consumo de las sustancias prohibidas, de la prevención para que la gente, cada vez menos gente caiga en esos hábitos. Hay algunos indicios en los discursos, en las declaraciones, en las acciones del gobierno que le permitan a ustedes otear algún cambio o a un énfasis X en la política pública hacia, no solo hacia ustedes como institución, aunque deben incluirlo, sino también hacia esa realidad, ese fenómeno que se da en la sociedad. Bueno, nosotros tenemos, nunca perdemos las esperanzas de que va a haber un cambio. Qué bueno. Tenemos muchas expectativas de que por lo pronto las autoridades nuevas, el presidente Abinader fue el único que en la campaña electoral se refirió al tema de las drogas. Nadie más mencionó el tema. Él habló del tema y pensamos que de entrada íbamos a tener algo que yo siempre he planteado como un anhelo que el país necesita que se resuelva. O sea, no podemos crear instituciones en el papel. Tenemos que crear instituciones en la realidad, que conozca, que trabaje, que investigue, que estudie, que coordine, que convoque. Y mi aspiración es que el Consejo de Drogas sea eso, un organismo técnico profesional capaz de convocar a cualquier color político a trabajar en el tema de la prevención y en el tema de la atención a las personas. Eso debe ser. O sea, usted va a España, el Plan Nacional sobre Drogas de España, no importa que esté gobernando el Partido Socialista o el Partido Popular, o esos dos son los que gobiernan allí, Sí, sobre todo. correcto. El plan de droga tiene una independencia de funcionamiento. Usted puede nombrar ahí a un militante del PP o el PSOE, pero el plan de droga tiene una institucionalidad funcionando. En nuestro país no tenemos eso. Y seguimos dependiendo básicamente de políticas represivas. Yeah. No he visto eso que es un anhelo, que cambiemos la mirada. El expresidente Samper decía, cambiemos el chip. Sí. Para tener una mirada real del problema. Porque la mirada que tenemos es una mirada centrada en la represión, que fue la política norteamericana de los años 20, de los años 30, con la famosa ley seca. Es llevar al mundo un criterio discriminatorio, un violatorio de derechos, que no resuelve nada. Cuando ningún país del continente ha hecho una evaluación de lo que ocurre cada año en materia de droga. Ninguno hace una evaluación, porque lo que importa es poner números, que lo ponen los más pobres, lo ponen los jóvenes de comunidades más vulnerables, y nunca se evalúa cómo avanzamos en educación para la salud, cómo avanzamos en habilidades sociales, en habilidades para la vida, cómo avanzamos en tratamiento, atención a las personas. Mire, yo tengo mucho respeto por las entidades que trabajan el tema del tratamiento de manera residencial. La mayoría centros de iglesias evangélicas. Sí. Sin ninguna formación, solamente con la experiencia. Con deseos. Con la gana de ayudar, de aportar. Y eso es lo que ocurrió en España, por ejemplo. Al principio fueron las iglesias las que dieron respuesta. Proyecto Hombre es un proyecto grande que viene de Italia y es un proyecto vinculado a la Iglesia Católica. Pero las comunidades, ¿cómo se llama esto? La comunidad terapéutica tienen siempre una vinculación con las iglesias. Sin embargo, han ido avanzando en la profesionalización. Correcto.
aquí las entidades sociales estamos trabajando, como dice la gente, con la mano pelada. Ya. Nadie se ocupa de ayudar a la formación, de tener profesionales ahí dentro, de empoderar a la familia para que se involucren directamente en el proceso, de ayudar a las personas que están usando sustancias a encontrarse con otras personas y formar grupos de presión social para que la política cambie. Ya. No estamos haciendo eso. Y entonces vamos a seguir, no sé por qué, cuánto tiempo, Absensum, así. repitiendo el mismo esquema de los años 80, que ya hace tiempo que hay sociedades que lo superaron. Y lamentablemente no quiero hacer daño a un eslogan, el cambio no ha llegado. Por lo menos al área suya. En ¿verdad? materia de droga el cambio no ha llegado. Entre nosotros el cambio no ha llegado. No ha llegado. Sí. Y probablemente después de este fenómeno de la pandemia, el trabajo de ustedes sea mayor. Va a ser mayor sin duda. Ya. Va a ser mayor. De manera que el Estado también ahí debe tener una presencia. Profesor Radamés de la Rosa, muchas gracias. Creo que usted nos ha dado una visión invaluable para entender y comprender cómo este fenómeno de la pandemia se está expresando en un sector tan amplio de la población dominicana, y ojalá las autoridades tomaran en cuenta sus observaciones de cómo manejar este tema en sectores que no tienen las mismas características de sectores de clase media y de clase alta, sino que son sectores populares donde vive más de la mitad de la población del país, y que es bueno abordar el tema en función de cómo son esas comunidades y la fuerza que tienen. Y usted, si quiere recomendar a algún amigo esta entrevista, puede entrar a YouTube y buscar Enfoque Periodístico y pasarle la entrevista con el profesor Radamés de la Rosa, a quien usted lo considere. Gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo programa.